Lo primero que llama la atención es que el clima, aunque todos se felicitan de que ha habido un armisticio, una tregua, pero todos dicen que es provisional, frágil, que hay que esperar a ver si se cumple o no, porque anteriores acuerdos no se han cumplido, pero eso no es lo importante. Lo importante es que las caras con las que se han presentado ante los medios, tanto Francia, Merkel como Hollande, por un lado, no digamos Poroshenko por otro, que se ha ido en la fotografía con el rabo entre las piernas, derrotado. Y la alegría indisimulada de Putin demuestra que este primer combate ha salido claramente con ventaja hacia Putin, no definitiva, porque Bruselas mantiene las sanciones hasta ver si se cumplen o no sanciones a Rusia, hasta ver si se cumplen o no los compromisos. ¿En qué consiste el compromiso? Tiene dos aspectos del compromiso. Uno, lo destacan todos los órganos de opinión del mundo, y es justamente el éxito del alto el fuego. Segundo, la esperanza de que si hay una propuesta de paz, que hay un plazo relativamente largo, porque es casi todo el año, para comprobar si se cumple o no, y esa ha sido la causa, fijar la frontera para situar una zona desmilitarizada, que no sea ocupada por los cascos azules, por la ONU, sino la propia respeto a una zona entre 50 y 70 kilómetros de franja, de anchura, para separar el gobierno de Ucrania del gobierno de las dos provincias que se han declarado independientes. Eso unido a que el tema principal es quién va a vigilar las fronteras con Rusia. Ese es el tema. Porque Kiev no puede renunciar, ya que Ucrania no renuncia a que el Estado es Ucrania. Por tanto, las fronteras con Rusia le tiene que responder al gobierno de Kiev. Y Putin eso no lo puede aceptar. ¿Cómo se ha hecho? Pues ponerle dos condiciones que prácticamente hacen imposible que el gobierno de Kiev controle las fronteras con Rusia. Que es una, que necesita ese acuerdo, el consentimiento de los dos gobiernos de las provincias declaradas independientes. Luego eso ya es imposible, nunca lo van a dar. Pero como han puesto un plazo muy largo para esa confirmación, de momento están dando tiempo para calmar los ánimos y para que pueda ser posible quizás llegar a un acuerdo. Pero ahora lo que se ha puesto al descubierto son las intenciones de Putin, no declaradas, pero han sido evidentes en las negociaciones. El triunfo de Putin está primero en que ha conseguido que las fronteras con Rusia no dependan de Kiev durante un plazo largo de tiempo y que tienen que dar su consentimiento las provincias rebeldes, las repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk. Eso le da tranquilidad. Pero es que la mayor tranquilidad, Roberto, es que ahí está claro la demostración de que la razón por la que Putin, después de Crimea, no apoyó a los rebeldes para que celebraran su referéndum de independencia e incluso les apoyó para que votaran con Poroshenko, con el nuevo gobierno, el referéndum, la nueva constitución de Ucrania, incluso eso, que yo lo atribuí a una debilidad, una falta de carácter o un exceso de miedo de Putin, de que después de la reacción negativa de Occidente sobre Crimea se acentuara más todavía las sanciones y el aislamiento de Rusia del resto del mundo occidental, yo lo atribuí a eso. Y ahora, en el transcurso de las negociaciones, que han sido seguidas muy de cerca por mí a través de José María Alonso, que por teléfono me ha tenido informado continuamente, se ha descubierto que es una gran e inteligente estrategia de Putin, y es evitar que siga adelante el proyecto occidental de instalar la OTAN en Ucrania. Mientras permanezcan en Ucrania, dentro de Ucrania, dentro del Estado de Ucrania, las dos provincias segregadas mediante esos referéndums, es imposible que la OTAN ni Estados Unidos puedan pretender instalar la OTAN. Y naturalmente la estrategia de Putin ha salido victoriosa y por eso está eufórico.
Está eufórico porque ha alejado el peligro de la OTAN, que era el verdadero casus belli para Rusia. El vencedor ha sido Putin, clarísimo, pero no es una victoria definitiva. Es un primer round, un primer combate en el que ha salido victorioso. El derrotado es Poroshenko, como las televisiones lo han demostrado en Kiev, en España, que lo hemos visto todo, que a puñetazo limpio, dentro de Kiev, los partidarios de un lado y de otro, es decir, que está Kiev deshecha, en cambio triunfantes los partidarios de Putin, las dos provincias que se separan, y desde luego alejado el peligro de que se acentúe la presión para aislar a Rusia con sanciones y con la OTAN. De momento está alejado, pero es verdad que el compromiso está en el aire y que son muchísimas las causas que hacen pensar que puede volver a no cumplirse los acuerdos alcanzados ayer en Minsk. Para terminar, solo quiero decir que la función que ha tenido la conferencia paralela celebrada bajo los auspicios de las OCE ha sido fundamental, porque sin el acuerdo de los representantes de las provincias rebeldes, Putin no hubiera podido haber firmado y aceptado la condición principal, que es que la frontera con Rusia, en teoría, pertenece a Kiev, pero que no será efectiva hasta dentro de mucho tiempo, y siempre que den su consentimiento las dos provincias rebeldes, las prorrusas. El Fondo Monetario Internacional ha dado un paso que la prensa lo destaca mucho, pero que no es verdad, porque bajo la apariencia de que el Fondo Monetario Internacional evita la quiebra de Kiev, pues no es verdad, porque Cristina Lagarde lo que ha anunciado ayer es que va a aumentar en 500 millones de euros lo que ya estaba comprometido por el Fondo Monetario Internacional, que es un crédito de 15.000 millones. Pero es que eso es casi, sí, es importantísimo, pero es que la ayuda que van a desembolsar inmediatas son mucho mayores por parte de, pues, aparte de los 17.500 millones de dólares a los que asciende la ayuda del Fondo Monetario Internacional, están, pues, ya el Fondo Monetario Internacional ya había adelantado 4.600 millones, pero a esta cuantía se añaden ahora sí nuevos 1.800 millones de euros en préstamo bilateral de Estados Unidos, más otros 2.000 millones de la Unión Europea y otros 1.800 millones prometidos por el Banco Mundial, que ya sí es una ayuda considerable de 20.000 millones, aunque creo que insuficiente para... no, porque ya no se trata antes de resolver el problema de déficit permanente que tenía Ucrania por el problema del gas, sino ahora es que está además el tema de la reconstrucción. Y ahora yo haría hincapié en algo muy obvio, que además está detrás de la gran victoria, que para Putin supone esta situación. La gente lo que no sabe es que estas dos provincias secesionistas son las provincias más ricas de Ucrania. Es donde está la industria, es donde está la minería, es donde está realmente la clave del funcionamiento económico de Ucrania. Quedan las tierras agrícolas y la corrupción absoluta y total, porque esto es otro elemento fundamental en este juego del régimen pronazi de Poroshenko. Esta gente ha despilfarrado el dinero, son unos corruptos donde, bueno, superan ampliamente a los corruptos españoles, que ya es decir. Pero supera al anterior corrupto y a la Timoshenko, y todos lo superan a todas las corrupciones anteriores. A todas las corrupciones anteriores. Sí, bueno, la Timoshenko, la verdad es que era difícil de superar, porque la Timoshenko, como recordarán ustedes, y para quien no lo recuerde se lo cuento, se hizo multimillonaria robando el gas ruso que atravesaba territorio ucraniano hacia la Unión Europea. Se ha hecho multimillonaria con eso, robando directamente el tema, sin más historias. Y ahora el régimen pronazi de Kiev pues está haciendo lo mismo, está robando todo lo que puedan. Digamos que de cada 100 euros que reciben, 80 se los meten en el bolsillo y otros 20 pues los distribuyen como pueden. La situación de la población ucraniana es absolutamente dramática. No tienen carbón
porque el carbón lo producen las provincias secesionistas, pero como no tienen dinero para pagarlo, las provincias secesionistas no se lo dan. No tienen gas, no tienen de nada. Es decir, la situación es absolutamente dramática. Es decir, que Putin, no veo ahora mismo las razones por las cuales no va a respetar totalmente las condiciones de alto el fuego, porque él no tiene nada que perder. Él lo único que tiene es que sentarse y esperar a ver cómo se derrumba económicamente el corrupto régimen de Poroshenko. En definitiva, se ha firmado una paz que durará lo que dure, que de momento no hay muertos, que el gran vencedor es Putin y que Putin no tiene ninguna razón especial para seguir avanzando. ¿Para qué va a querer anexionarse en más cosas? Lo que tiene que hacer es sentarse y esperar a que eso acabe cayendo como una fruta madura cuando los ucranianos sean plenamente conscientes, y ya lo son, de las enormes ventajas económicas que para ellos supone formar parte de Rusia, volver a formar parte de Rusia, quiero decir, y no de este régimen títere de Poroshenko. Tus palabras confirman no solo la opinión que te he dado, sino que hay un hecho clarísimo, que Estados Unidos ha sido derrotado también aquí, porque Estados Unidos se había puesto por delante de la Unión Europea en las sanciones a Rusia. Y ahora, ante esta situación, Estados Unidos ya ha anunciado que suavizará o suprimirá las sanciones según el cumplimiento de los acuerdos. No podía decir otra cosa para salvar la cara. Pero también creo que es otro fracaso de la política de Obama por haber ser seguidor de la política europea de Merkel. Ya se empieza a reconocer que la crisis de Ucrania ha sido motivada por la temeridad y por el desconocimiento de las relaciones de fuerza internacionales de la Unión Europea de Bruselas, cuando interrumpió las negociaciones para reanudar los tratados comerciales entre Rusia y Ucrania, prometiendo unilateralmente a Ucrania que si no lo firmaba le prometía ayudas especiales e incluso anunciaba el ingreso, que apoyaría su ingreso. Es que ha sido el colmo, su ingreso en la Unión Europea. Y eso hoy ya empieza a reconocerse en los medios europeos. Que esto termina, de momento, bien, a pesar de que el responsable de la crisis ha sido fundamentalmente la oligarquía que representaba la señora Merkel. Y ahora Hollande, que es la novedad, porque procede del socialismo, ya ahora se quieren ellos lavar la cara después de que han asistido a una derrota completamente de las posiciones de la Unión Europea y de Bruselas, pues se quiere lavar la cara pidiendo no rebajar la presión mientras no se cumplan los acuerdos. Con eso quería terminar. Muy bien. Muy bien. No nos olvidemos, sin embargo, de una cosa que es importante, que es la mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna ha sido el gobierno polaco, porque la mitad de lo que es Ucrania hoy sí. Ha pertenecido a lo que los polacos consideran Polonia y que ha sido siempre Polonia, porque como se sabe después de la guerra lo que hubo es un movimiento hacia el este, es decir, Rusia se quedó con un trozo de Polonia y Polonia se quedó con un trozo de Alemania. Entonces, quien ha estado y sigue meciendo la cuna y incitando a mantener la tensión es Polonia, no nos olvidemos de ello. Muy bien, ha sido un triunfo de verdad ruso sobre Estados Unidos y la Unión Europea, los acuerdos momentáneos, pero que es posible que sí, que como dice Roberto, hay motivos suficientes para que se cumplan. Bueno, motivos suficientes por parte de Rusia. Por parte de Rusia, sí. Ojo, cuidado, Sí, bien, entonces, no así por parte de, eso es, por parte los pronazis de Kiev. Exactamente, es que esos pueden provocar la ruptura. Entre otras razones, para impedir que se quiten las sanciones a Rusia. Cuidado, que puede hacerlo incluso de acuerdo con las presiones que reciben de los mismos que intervinieron para deshacer la estabilidad aparente que había en Ucrania antes de la intervención de Bruselas.